Ay, amigos y amigas, pues ya nos pasó Guadalupe, ya nos pasó Navidad, el Día de los Inocentes, el fin de año, y luego ¿ahora qué sigue? El Año Nuevo, Reyes, ya se comió la rosca, o se lo comieron a usted en la rosca, le pusieron el monito, le salió el monito y va a dar los tamales en febrero. ¿Qué va a pasar? Pues yo realmente no lo sé. Ha sido un año 2014 muy convulsionado en todos los sentidos, en el aspecto social, político, económico. Estamos viviendo momentos inéditos en el país, en la economía mundial, y hoy vamos a hablar de eso. El programa se llama ¿Y después de Reyes qué? Y pues yo tenía que hablarle a los expertos, porque pues a los que saben, a los que se involucran, a los que le inteligen a esto, y por eso me da mucho gusto recibir en esta mesa, que creo que nos va a ilustrar mucho de todo lo que les estoy comentando, y más que seguramente ustedes tendrán en preguntas y que ellos las responderán, a tres buenos amigos, tres profesionistas universitarios, gente que está en el ambiente, pero no solamente desde acá, desde el Olimpo, se meten a la talacha y por eso saben el sentir realmente lo que está pasando en nuestro país y muy particularmente en nuestro Juárez. Así que me da mucho gusto recibir aquí a Tere Almada Mireles. Tere, luchadora de toda la vida, académica, maestra, investigadora. ¿Qué le puedo decir? ¿Cómo estás, Tere? Muy bien. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Sí, gracias. Buena amiga desde hace mucho tiempo. Me saludas mucho a tu hermano Hugo Almada. También otra gente de primera que está aquí con nosotros para platicarnos un poquito de cómo ve la cuestión social en este 2015. Está también con nosotros nuevamente una gente también de primera, especialista en todo el rollo político y electoral, y que anda para allá y para acá, y que escribe un libro por aquí y otro libro por acá. Y bueno, ¿qué hacemos contigo? Jesús Rodríguez Alonso, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo les pinta el año? Bien, Bien, divertido. bien, pues nos vamos a divertir. Ay, pues ahorita a mí me suena como que la rueda de la fortuna, pero bueno. Bueno, pero la fortuna siempre es agradable. Pues mira, yo problemas con los que abajo. Pues bueno, ese es el problema, que no sube. Pero mira, aquí tenemos al experto en economía. El año pasado vino aquí con nuestro buen amigo Misael, a quien le mandamos también un afectuoso saludo de abrazo. Un buen amigo también, economista, joven, inquieto, Gabriel Muñoz. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Por recibirme, por aguantarme. Oye, pues yo ando muy preocupada porque la última vez que tú y yo platicamos aquí mismo, pues yo traía mi $1,000,000, ¿te acuerdas de mi billetito de $1,000,000? Pero estoy muy triste porque ya el peso va para abajo, el dólar va para arriba, pero como que no me da confianza. Mira, yo ahora traigo, mira, este pedacito de oro, que ya lo fundí, todos los aretitos ahí de toda la familia, me salió esto. Pues yo creo que a ver si pesa más poquito que el dólar y que el peso. Ya no sé qué hacer. Gabriel, ¿qué vamos a hacer? Pues ahorita vamos a analizar un poco lo que está pasando con el dólar. Yo, como comentaba en el programa anterior, que los precios del petróleo van a bajar. Ay, sí. Casi Estamos ahí, en pitonizo. 70 y comenzamos, estamos abajo de los 80, Sí, 76. 76. El día de hoy ya estamos abajo de los 70, 68. Pues, Pero dijo Videgaray que teníamos cobertura. Claro, pagamos un dineral por la fregada cobertura. aseguramos toda la producción, la venta de producción del 2015. Pues sí, pero ¿a costa de qué? A costa de pagar mucha deuda pública. Porque haz de cuenta, tú estás asegurando tus ventas por tu 2015. Estás haciendo tu presupuesto de egresos en nuestros planes sociales, planes de educación, etcétera, ¿no? De repente te topas con que tu bien producido lo vas a vender por debajo de $70. Entonces, ¿qué pasa con tus presupuestos? Vertir de dos, ajustarlos, reducirlos. Bueno, si ya tenemos la cobertura, se supone que la cobertura nos va a respetar cierto precio del barril, ¿no? Se cerró más o menos alrededor de los $70. 70, o sea, que si baja más, pues ya nos van a respetar los 70, ¿no? Sí, las ventas. Pero también hay que tomar en cuenta que todas las proyecciones de egresos no nomás son en el 2016, o sea, las proyecciones del 2016. ¿Qué va a pasar con todo? Aquí la problemática del gobierno, de todo el presupuesto. Gran parte de los ingresos del gobierno se van a sufrir. ¿Qué es el gasto corriente?
O sea, que el pobre. En salarios, en... Pues mire, los viajecitos del otro, que si vamos a China, que si vamos para allá, que si nos llevamos al maquillista, que si no nos lo llevamos. El maquillista también está incluido en los gastos corrientes, ¿no? ¿De quién? De la gaviota, perdón, de la primera dama, perdón, sí. Sin ofender. Sí, no. Pues, Que más o menos abarca el 70% del gasto. El 70% del gasto. Tenemos un gobierno parasitario enorme, que no hemos podido decir eso, ¿no? Entonces es muy difícil que es un gran costo político que también es para salarios, etc. aunque ya dijeron que sí, pues van a pensarlo a lo mejor con el rollo de los Van a pensar que impuestos, ¿no? Y que no sé qué. entonces la problemática es cómo va a ser frente a todos los gastos, no me deuda, que vamos a pagar quiénes. Pues nosotros, pues ya tengo, mira, no llevo el lingote, pero mira, ahí voy, con un pesito, usted junte solito y fúndalo. Muy complicado. Económico que está realmente complicado el año que entra, no es nada fácil. Las últimas estimaciones. Pues ya este año ya estamos ahí, ya estamos en el año. Pues esperamos cerrar con un crecimiento económico alrededor del pegándole al 4%. Sí. Se ajustaron y vamos a terminar entre el 2.1 y 2.6%. Los últimos ajustes que hubo por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por los CD, todos confirman eso. La proyección para el 2015, al principio, en mediados del año pasado, pero este año corriente 2014, eran cerrar el 3.9% y se acaban de ajustar también, que van a estar entre el 3 y 3.5%, un crecimiento relativamente bajo para lo que esperamos con las reformas estructurales, que sí, ¿verdad? Que también es otro tema muy importante, la reforma estructural, ¿no? Que no están sirviendo el objetivo que son planteadas. Pero es que somos muy exigentes. Mira, acaban de salir las reformas estructurales poquitos meses. Es enero del 2015. Apenas estamos agarrando el ánimo, Tere. ¿Por qué tan exigentes, hombre? ¿Tú cómo la ves? Dame una perspectiva mejor, a ver cómo va lo social. Bueno, a nivel nacional hay una gran preocupación por pues todo el deterioro social en donde se entremezclan y se fortalecen muchísimas problemáticas, ¿no? Estamos hablando de las secuelas de muchísimos años de violencia, en donde se acumulan muchas situaciones muy preocupantes, violaciones a derechos humanos, asesinatos, desapariciones y muchas formas muy cotidianas de violencia, porque a veces los homicidios solo son la punta del iceberg de muchísimas otras condiciones y problemáticas. También ha habido un empobrecimiento muy fuerte del país, uno ve un deterioro brutal de los salarios, de la vida y una gran cantidad de transformaciones y de procesos sociales, de fenómenos sociales que a mí personalmente me preocupa muchísimo porque uno ve condiciones cada vez mayores de descomposición, de precarización de la vida, de falta de soportes para la vida de las personas. A ver, descomposición, dame un ejemplo, para que lo pongamos así muy claro en nuestra vida cotidiana. Mira, voy a hablar un poco de Juárez. Sí. Habla mucho de Juárez. Mira, por ejemplo, uno escucha discursos hoy muy triunfalistas, ¿no? En relación ¡Ya no hay violencia! a que la ciudad ya salió, ya salimos, de que ya no hay violencia, y bueno, lo que uno ve, al menos yo que tengo mucho contacto con las comunidades, con la situación de los jóvenes, pues es que hay unas secuelas profundísimas, hay una gran cantidad, hay una profundidad de resentimientos, de rupturas, de falta de soportes. Por ejemplo, uno encuentra muchísimos niños jóvenes sin familias, las familias no les alcanza la vida, el salario, el trabajo, los salarios, el tiempo, o sea, y el tiempo hace que el tiempo y la intensidad de los procesos de trabajo hace que se pierda también el sentido, la capacidad humana para vincularse con los otros, para el cuidado de los otros. Y entonces esas son formas muy, muy profundas de violencia, porque se va rompiendo, no hay de dónde asirse, ¿no? De dónde me agarro, pues, ¿no? ¿Qué soportes generas? Y a veces se piensa que es un tema de valores, pero yo más que de valores creo que es un tema muy profundo de soportes, de condiciones reales de vida, en donde los vínculos cada vez se van rompiendo, la inestabilidad de muchas situaciones humanas, familiares, la fragilidad,
Entonces todo eso va generando condiciones cada vez más precarias para las nuevas generaciones, ¿no? Y la violencia está, a mí algo que veo es que se quedaron después de esto formas de violencia que se han naturalizado muchísimo. Gravísimo, es lo más grave. Y muchas, por ejemplo, otro elemento que está ahorita, yo he estado viendo en este año y el pasado, por ejemplo, se está incrementando muchísimo el consumo de sustancias, ¿no? En los chicos, ahora en las chicas, chicos, sí. Pero para mí es una consecuencia natural del periodo anterior, es decir, cómo elaboran, cómo procesan nuestros chavos todo lo que vivieron, todas las experiencias que han vivido, y pues la droga finalmente es una forma de evadirse. De soportar, digamos, el sufrimiento y toda la condición psicosocial que no puede ser elaborada de otra manera, ¿no? Entonces, sí ve uno cosas muy preocupantes. Nosotros empezamos, por ejemplo, de un grupo de organizaciones desde 2001 a plantear una serie, hicimos varios diagnósticos, presentamos algunas propuestas de agenda pública en el sentido del deterioro que ya veíamos en Juárez. Desde 2001, ¿eh? Desde 2001, que ya empezábamos a ver con mucha preocupación muchas cosas que empezaban a verse, que empezábamos a ver, las documentamos, elaboramos diagnósticos, etcétera. Siempre nos decían que no fuéramos pesimistas, ¿verdad? Parecía como que arriba y adelante, ¿no? Estábamos diciendo lo que nadie quería oír, ¿verdad? Sí, claro. Posteriormente, en 2004, ya 2005, empezamos a ver todo el tema de cómo fueron cambiando los barrios, la penetración también de el reclutamiento de jóvenes, muchas cosas también lo dijimos y también nos dijeron que no dijéramos, que eso no, que lo dijeras en la casa, que todo eso iba muy bien, ¿verdad? Y finalmente eso explotó, vino toda la situación que se empieza a partir de la escalada de la violencia a partir de 2008 a 2012. Y ahorita a mí me preocupa que hay condiciones porque ya no es solo siquiera la condición de antes de la violencia, sino que muchas de esas situaciones persisten, pero agudizadas por todo lo que vivimos en los años pasados de la violencia. Es decir, no se sale fácilmente de esos niveles que tuvimos, de esas secuelas que deja, del dolor, de una gran cantidad de situaciones que rompieron, que dañaron muchísimo a las personas, a las familias, a las comunidades, ¿no? Y en pocas palabras, no se ve un trabajo de soporte precisamente que contribuya a que eso aminore en este 2015. Yo creo que hay algunos esfuerzos importantes que también estos años nos dejaron capacidades para enfrentar, pero vemos un desfase entre todas estas necesidades humanas, por decirlo así, y las políticas de los 3 niveles de gobierno que están centradas en otro lado, incluso lo que es la parte social, digamos, de los gabinetes, pues normalmente está más enfocada a la asistencia, a las despensas o este tipo de cosas, o incluso a la parte de infraestructura, que es importante, la infraestructura física de la ciudad, pero que no hay una comprensión de la magnitud de lo que se vive. Y también son temas pues a los que no fácilmente cualquiera le quiere entrar, ¿verdad? Entonces, claro, porque toca muchos aristas, ¿verdad? Muchas cositas por ahí. Más bien porque lo que se hace en esos campos no se ve tan a corto plazo. Y entonces, pues las políticas normalmente son de muy corto plazo, no se piensan de cara a un periodo mayor de los 3 años, a veces de 1 año, que es lo que a veces tienen realmente entre lo que llega una administración u otra. Pero sí creemos que si no se atiende toda esta problemática, que además se profundiza siempre con la cuestión económica, con el deterioro político, la corrupción, todo esto de lo que quizá nos... Hable Jesús. Pero fíjate que yo tengo fe, Jesús, tú sí. A ver, ahí vienen los salvadores del 2015, tenemos elecciones, el presidente está bien armado, no quitó a ningún secretario de Estado, manifestó su poder enérgicamente con respecto de los asuntos de Iguala, es decir, díganme lo que me digan, yo aquí sigo con mi librito. Bueno, yo creo que no es tan optimista lo que va a venir, va a estar divertido en el sentido político, políticamente hablando. Hay un problema que es un desfase entre el político, hacer política, lo social y lo económico. El problema es que la sociedad confía cada vez menos en los políticos y esta desconfianza
provoca que el ciudadano se aleje de esa política, por un lado. Segundo, tenemos un discurso neoliberal que lo que ha estado buscando es tratar de descargar al Estado de sus obligaciones para transferirle las responsabilidades a la sociedad, casi al individuo, o sea, casi al grado de decir, tú eres el culpable que no avanzas, ¿no? Aunque sabemos que los problemas son estructurales y que ese problema estructural está provocado muchas de las veces por una malas decisiones políticas que los propios políticos realizan en todo su ejercer. Entonces, la política en términos de una relación de poder requiere necesariamente que la ciudadanía esté al pendiente de lo que hacen los políticos, no dejarlos solos. No dejarlos sueltos. Pero parece que el discurso es precisamente aumentar la desconfianza, para hacer que el ciudadano se aleje, etcétera, ¿no? Es bien esto ha provocado lo que mucho esto, ¿no? Y yo sigo... O sea, es una estrategia para que no me toques, ¿verdad? Sí, aléjate, una estrategia que a lo mejor no el alcalde de la ciudad lo ha pensado, ¿no? O que el gobernador en turno lo haya pensado, sino que es una estrategia más global. Claro. O sea, de ese 1% que controla al mundo, claro, desde el punto de vista económico y evidentemente político. Sí. O sea, lo vemos en términos de los impactos en la reducción en los precios del petróleo. Lo vemos incluso en la forma en cómo la opinión pública internacional prácticamente crucifica a Peña Nieto, no porque lo esté defendiendo, sino en términos de país, porque es una estrategia, una vieja estrategia. O sea, él va a vender al país con las reformas estructurales. Y le dieron una condecoración. Por supuesto, o sea, lo subo, lo hago que venda, lo hago que firma, y luego, cuando ya voy a la hora de comprar, o sea, a la hora de pagar, pues lo empiezo a golpear. Lo empiezo a golpear de tal suerte que hago que el país suene casi al punto de un levantamiento armado para que cuando esté en la mesa de negociación cobrando, tenga que vender barato, lo que sea, claro, lo más barato que pueda. Un esquema de mercado gravísimo, claro, preciso lo que nos está diciendo, pero grave. Claro. Gravísimo. Y a final de cuentas, otra vez, la ciudadanía queda al margen de todo esto. Y lo vamos a padecer de una manera mucho más dura de lo que ya hemos venido viviendo. Ese por el lado sí suena así bastante pesimista. No, pero es realista, mira Jesús, lo que pasa es que luego nos vamos por lo que vemos de inmediato. A mí me gusta mucho que ustedes estén desmenuzando las cosas porque le ponemos a la gente una perspectiva más real. O sea, desgraciadamente así están las cosas. Claro, pero aquí la cuestión, aunque suene pesimista, hay que ver la otra parte. Y ahí yo creo que todo el trabajo que se ha venido haciendo en Juárez desde distintas organizaciones, de los propios ciudadanos que se han autoorganizado, autogestionando un sinnúmero de cosas, yo creo que nos presenta todavía una pequeña esperanza en todo esto, ¿no? Porque cuando uno ve lo pesimista, dice, pues ya no va a pasar entonces nada, no, siempre vamos a estar amolados, pues ya qué, ¿no? ¿Para qué hacer algo? No, yo creo que en términos de la política, los ciudadanos todavía tenemos esa posibilidad de exigir, y cuando exigimos, cuando nos organizamos, cuando salimos, las cosas cambian lentamente, porque el atraso no es de 6 años. De 6 años. El atraso, en el caso de Juárez, tenemos atrasos que van hasta más de 50 años, ¿no? O sea, evidentemente no va a cambiar tan rápido, pero sí podemos ir empezando a modificar algunas formas que hacen los políticos locales. Viene un proceso electoral. Diputaciones federales, Juárez tiene 4 distritos federales, se supone que ya están abiertas las candidaturas independientes, hay algunos que ya están manejando ciertos esquemas de candidaturas independientes, pero en acuerdo con ciertos partidos para quitarle los votos al otro partido, ¿sí? Ojo, hay que ver mucho eso, por eso hay que estar informados, abiertos, no comernos las cosas a la primera. ¿Cómo ves? O sea, la ciudadanía, en el caso específico de Juárez, ¿cómo va a castigar el que Peña Nieto haya ofrecido, incluso cuando fue candidato, una cosa y ya después no se haya vuelto a parar acá por más visitas, por más invitaciones que le hace el gobernador, bla, 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 cancelado tras cancelado tras cancelado?
¿O va a incidir la situación de que pues ya no me interesa participar? ¿O van a jugar los pollos, las despensas? ¿Qué va a jugar? ¿Cómo es el panorama en el 2015 en cuanto a la conformación del Congreso, bueno, de la Cámara de Diputados? Bueno, yo siento que la variación no va a ser muy grande. En realidad, y desafortunadamente, el Partido Revolucionario Institucional le basta con mantener su maquinaria de militantes aceitada por las vías que ya sabe cuáles son, el clientelismo, un cierto tipo de corporativismo y tal, que le permitirá tener la mayoría. O sea, eso por parte del PRI, o sea, lo que él requiere hacer. Sí. El problema es que la oposición, entre comillas, oposición, no ha mostrado la capacidad y yo creo que ni siquiera el interés Están por lograr cómodos, ¿no? una competencia real. Claro. Porque al final de Están cuentas, las prebendas. Claro, o sea, el PAN tiene también su coto ahí ya. Claro, el PRD mermado, porque esa fue la estrategia, ¿no? Que ahora van a tenerla que compartir con Morena y tal. Pero al final de cuentas, todos ellos ya tienen su tajada del pastel. Sí. El asunto es que ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que ser mucho más exigentes respecto a que el político, los partidos políticos hagan cosas diferentes. Porque de lo contrario bastará con que ellos vayan con sus militantes, les digan que voten y ya, se acabó. Pero solo es un pequeño porcentaje, es un 30 o menos % de la población que vota, pero que decide el destino del resto, del 70% restante. Claro. Y ahí es donde está severamente el problema. O sea, no es que queramos que la gente participe en el voto y ya, no, sino que el voto se extienda en su ámbito previo, que es la información. Hay que estar informados, hay que saber qué pasa. Y en el proceso después del voto, o sea, cuando yo emito el voto, yo tengo que estar como ciudadano vigilante, exigente, de que el político cumpla, medianamente que cumpla lo que prometió que iba a hacer. Claro. El problema es que en nuestra cultura política pensamos que solo es el voto, sí, porque históricamente el voto siempre se había corrompido, se hacía fraude, no sabíamos si nuestro voto realmente se valía. Con los cambios políticos, más o menos confiamos que si yo voto, pues ese voto sí va para el partido por el cual yo emita. Pero no hemos todavía aprendido estas etapas previas y posteriores. Y ahí nos falta mucho. Pero ahí es donde está la esperanza. Ahí es donde el trabajo que se hace socialmente va a tener un impacto más allá. Bueno, y ahí, Tere, ¿cómo, lo que nos está diciendo Jesús, cómo la ves desde el punto de vista social? En cuanto a la participación de la gente, para entender la democracia no como el momento de sufragar, sino todo un proceso. Yo creo que se están dando... Perdón, porque, no sé, digo, tú eres experta, necesito comer y darle de comer a mis hijos, y me voy a andar preocupando porque si voto o no voto, que aquellos, o sea, ¿cómo hacerle entender a la gente que para que yo coma mejor sí tengo que preocuparme por esto y ocuparme en esto? Porque si yo me ocupo, voy a tener las riendas de aquel que es el que me tiene fregado para que yo no pueda comer. Ese es el dilema para mucha de la gente, sobre todo en las colonias populares, porque la sobrevivencia se come todo, o sea, la lucha por la sobrevivencia, que además cada vez es más difícil, ¿verdad? Y implica un desgaste de tiempo, de energía, pero también emocional, vital. Creo que ese es el caldo de cultivo que los gobiernos han aprovechado, ¿verdad? Sí. Para generar la clientela política. Pero creo que también se están dando señales de despertar y de participación. Y yo creo que le tenemos que abonar mucho en ese sentido. La participación no solo es en el nivel político, sino desde cosas muy pequeñas, desde las cuales se tiene que ir educando para la participación en cuestiones incluso más inmediatas del entorno, ¿verdad? Y creo que hay esperanza. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una red con otras 5 organizaciones en el tema de jóvenes y, bueno, iniciamos procesos de formación y de participación donde muchos de estos chicos están generando muchos proyectos, iniciativas, y creo que va a ser muy importante poder avanzar en ese sentido, de poder
precisamente empezar a plantear que tenemos que involucrarnos en la cuestión pública, porque si no, que no es un asunto de unos pocos, ¿no? Y ahí se juegan muchísimas cosas en todos los ámbitos, desde las comunidades, las escuelas, las instituciones, o sea, cómo realmente activar los procesos de participación, porque si no, los gobiernos normalmente le tienen mucho miedo a la participación, pero creo que no han entendido que si no se da participación, vamos hacia un caos de manera conjunta, pues, o sea, ¿cuánto tiempo más queda para seguir comiéndose el pastel ellos solos? O sea, la verdad yo sí veo que si no se abren esos espacios, o sea, entonces creo que tenemos que avanzar a generar esquemas nuevos de participación, porque efectivamente mucha gente no se siente atraída, como decía Jesús, porque la política se ve como algo negativo, pero más allá de eso, creo que tenemos que apostar por el involucramiento activo de los jóvenes, de la gente, de los ciudadanos y las ciudadanas en muchos de estos asuntos, desde los más inmediatos hasta los grandes asuntos públicos, ¿no? Y yo sí veo esperanza en ese sentido. Yo sí creo que también como sociedad en Juárez hay mucha gente que sensible, que lo que necesita también es encontrar caminos, los espacios, las formas, ¿verdad? Que no siempre es sencillo, los momentos incluso, porque a veces también es cuestión de momentos. Pero yo en ese sentido veo esperanzador el 2015 y el 2016, creo que vienen pues cosas muy importantes para la ciudad, ¿no? Y que ahí se va a jugar mucho también si logramos revertir muchos de estos procesos que hemos vivido en años pasados, o si avanzamos pues en mayor deterioro, ¿verdad? Pero creo que 2015 y 2016 son años muy cruciales para nuestra ciudad y para el país, ¿no? Fíjate que yo les voy a pedir, amigos, que nos quedemos una media hora más y que hagamos de este programa 2 partes, porque creo que hay mucho más que platicar sobre esto. Amigos y amigas, esto no se va a repetir el domingo, va a continuar la mesa, pero mientras tanto, para seguir con la plática, les dejo esta frase. Hay que tener aspiraciones elevadas, expectativas moderadas y necesidades pequeñas. Vamos a ver qué tan desierto no es esto. Yo también creo que Juárez es un punto importante y punto de lanza en muchas cosas, siempre lo ha sido. Esta tierra es una tierra generosa. A veces pensamos, o a lo mejor creemos, o estamos esperando que venga un líder y nos saque. Ahora resulta que todos tenemos que asumir la cachucha y enfundarnos en el liderazgo. Todos y cada uno, el barrendero, el empresario, el funcionario o servidor público, el maestro, el comunicador, el que vende abarrotes, el que vende burritos, o sea, todos tenemos una función y creo que la máxima función es ser líderes de nuestro propio desarrollo. Mientras tanto, mientras eso sucede y seguimos con este programa, la segunda parte, pórtese bien, cuídese mucho, no se me desanime, hay cosas que hablar también en economía, en política, hay que ver qué vamos a hacer en el 2015, en el 2016, hay un proceso que ya se abre en el 2015, en el 2016 renovamos toda la legislatura en el estado y el gobernador y las alcaldías, a partir del 2018 vienen las reelecciones, que eso va a ser interesante, y bueno, hay mucho que hacer, hay que hacerlo juntos, así que ellos se van a quedar y nosotros también para usted. Gracias. Y ahora en la primera entrada con el número 9, Edna Lorena Fuerte. Edna Lorena Fuerte, trabajando está para la gente y que todo vaya mejor. Con decisión en cada acción y hablando con sinceridad, buscando siempre solución a los problemas de la comunidad. Edna Lorena